Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, adorado Señor, precioso y bendito Jesús, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, por todo, Señor, lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por toda bendición de lo alto, Señor. Te damos las gracias, Señor, amado y precioso, Señor, por esa salvación tan grande, Señor, por tu presencia en nosotros, Señor. Te pedimos perdón, reconociendo delante de ti que somos pecadores, que te fallamos, que te ofendemos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta noche que sea tu precioso y santo Espíritu, Señor, iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Reconocemos delante de ti, precioso y bendito Jesús, tu majestad, tu santidad, tu justicia, Señor. Y te damos las gracias por este tiempo, Señor. Solo queremos seguir conociendo acerca de ti, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Gracias una vez más, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Cuídalos, guárdalos y llénalos, Señor, de todo poder de lo alto, Señor. Y continúa tú cumpliendo tu propósito, Señor, en cada uno de tus siervos. Te damos las gracias, Señor, y que en todo, Señor, en esta noche seas tú recibiendo la gloria y la honra. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces hemos venido viendo, estamos en la clase número 32, eh, ya prácticamente hoy llegando al final de los atributos de Dios y vamos a cerrar con su eternidad, el atributo de la eternidad de Dios. La eternidad se define como un indivisible presente que dura para siempre. Es decir, como un presente continuo. La palabra eterno significa perpetuo, no teniendo ni principio ni fin. En el Salmo, capítulo 90, versículo 2, nos habla acerca de la eternidad de Dios. Moisés, que es el que escribe este salmo, nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, esta porción de este salmo declara que Dios es eterno, soberano y trascendente. Que Dios sea trascendente significa que Él existe de forma independiente a su creación. Ya nosotros vimos el atributo de la trascendencia de Dios. Y significa que está totalmente por encima de todo el universo físico. Es decir, Dios no es una entidad limitada por el espacio, ni por el tiempo o por las leyes naturales, existiendo desde antes que hubiese universo y permaneciendo inmutable para siempre. La frase desde el siglo y hasta el siglo, que también se puede traducir como o de la eternidad a la eternidad, enfatiza que Dios no tiene ni principio ni fin. Enfatiza la eternidad absoluta de Dios. Dios, hermanos, es autosuficiente y trascendente al tiempo humano. La palabra de Dios, al mencionar antes que naciesen los montes y formasen la tierra, aquel salmista está enfatizando, hermanos, que Dios es soberano sobre la creación. Mientras que la naturaleza y los seres humanos somos frágiles y temporales, Dios es el creador inalterable. Este versículo también sirve de base, hermanos, para meditar en cuanto a la brevedad de la vida. Reconocer la grandeza eterna de Dios, hermanos, debe llevarnos a valorar
el tiempo y buscar en todo siempre la sabiduría de Dios. Valorar el tiempo. Y puesto que los humanos medimos todo en tiempo, para nosotros es muy difícil concebir algo que no tuvo principio, sino que siempre ha existido y continuará existiendo para siempre. Hermano, la Biblia no trata de probar la existencia de Dios o su eternidad, sino simplemente comienza con la declaración: en el principio Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio de la fundación del mundo, indicando que desde el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía. Hermanos, Dios existe fuera del tiempo. Cuando Dios crea el universo, entramos en el tiempo. Desde, digamos, desde la duración que se extiende sin límite hacia atrás a la duración que se extiende sin límite hacia adelante. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Desde las edades eternas desde las edades eternas a las edades eternas. Dios fue y es para siempre. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a los israelitas con un mensaje suyo, Moisés se preguntaba qué les diría si le preguntaban cuál era el nombre de Dios. Y la respuesta de Dios, hermanos, fue realmente altamente reveladora. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, y esto revela la verdadera esencia de Dios, su autoexistencia, y que Él es el ser de seres. Jehová, el Dios Trino, es el ser de seres, el gran yo soy. También describe este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 14, también describe su eternidad e inmutabilidad, así como su constancia y fidelidad en cumplir sus promesas. Porque eso incluye, hermanos, eso incluye todo el tiempo, pasado, presente y futuro. El sentido es, hermanos, no solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido y soy lo que seré y seré lo que soy. Eso es lo que abarca, hermanos, este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y quiero repetirse. Este es el sentido. No solo soy lo que soy en el presente, sino lo que he sido y lo que seré y seré lo que soy. Las propias palabras de Dios acerca de su eternidad nos hablan desde las páginas de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el Dios encarnado y Él también constató su divinidad y eternidad ante la gente de su tiempo al declararles en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto es un pasaje muy bonito, hermano, muy precioso. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 58. Nosotros sabemos que hay denominaciones que creen que nuestro Señor Jesucristo aparece, digamos, en el universo con el nacimiento virginal de la Virgen María. Digamos,
desconocen su origen divino, que Él está desde la eternidad pasada con el Padre. Más adelante lo vamos a ver. Vean ustedes las palabras del mismo Señor Jesucristo acá en Juan, como dijimos, Juan capítulo 8, versículo 58. Voy a agarrarlo desde el versículo 57. Desde el 56, hermanos, perdonen. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Aquí Jesús le está hablando a los judíos. Él le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Es interesante, o sea, ¿qué está diciéndole Jesús a los judíos? Que Abraham lo vio a él y que se gozó. Y Abraham es un personaje, hermanos, que vivió 2000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y aquí está la expresión, yo soy. Nosotros podríamos, digámoslo, parafrasearlo de esta forma. Antes que Abraham fuese, yo era. Ya yo estaba, ya yo existía. ¿Qué era lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí? Que Él es el Dios encarnado, que Él es el Dios hecho carne. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, este es un pasaje precioso que muestra la divinidad y la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué interesante, hermano. Tomaron piedras para arrojárselas, porque los judíos entendieron muy bien lo que Jesucristo estaba diciendo, que Él era Dios, que Él era Dios eterno. Ellos entendieron perfectamente, porque entonces, ¿por qué no van a apedrear? Ellos lo entendieron perfectamente, pero aquí también hay otro detalle precioso. Dice, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y vean lo que dice, atravesando por en medio de ellos. Se fue. ¿Cómo hizo eso el Señor? ¿Cómo hizo para ocultarse de esa multitud? Él es el Dios soberano, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, hermanos, este versículo presenta precisamente la preexistencia divina de nuestro Señor, que siempre ha existido, y su naturaleza eterna, vinculándose con el nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Con quién se está vinculando? Con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que Jesucristo es el yo soy del Antiguo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios Trino, ese es el nombre de Él es Jehová, el yo soy. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el yo soy revelado en el Antiguo Testamento. Fue algo que nosotros, es algo que nosotros, no, ya lo estudiamos, digámoslo así, en los primeros, digámoslo, dentro de las primeras lecciones que nosotros vimos, cuando vimos acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, declarar que uno mismo es el Dios eterno, eso era una blasfemia. Es por eso que lo iban a apedrear, porque eso implicaba la pena de muerte. Y eso lo podemos ver en Levítico capítulo 24, versículo 16.
Levítico capítulo 24, versículo 16. El pasaje nos dice, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ellos tomaron esas palabras de nuestro Señor Jesucristo como una blasfemia, de que Él era el yo soy, el Dios eterno, el Dios hecho carne. Jesús estaba afirmando, hermanos, que era eterno, así como su Padre es eterno. Y esto también fue declarado en el Evangelio de Juan con respecto a la naturaleza de Cristo en Juan capítulo 1, versículo 1. Y quiero que me acompañen allá para que veamos este pasaje. Juan capítulo 1, versículo 1. En pasajes preciosos que muestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? En el principio del universo. Ya está el verbo. Desde que existe, él siempre ha existido. En el principio era el verbo, en el principio del universo. Y dice, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, con el Padre. Y el verbo era Dios, es Dios. Ahora, pero ¿quién es el verbo? No tenemos que ir y ponernos a tratar de interpretar este pasaje. El mismo Juan nos da la respuesta, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Unigénito, único en su clase, único en su naturaleza, en su sustancia, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje, hermanos, también nos establece la divinidad y la preexistencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y remonta el origen de Jesús a la eternidad misma. Identifica a Jesús como el verbo. ¿Qué significa el verbo? El logos de Dios. ¿Qué significa, cómo se traduce el logos? Se traduce como palabra. Él es, recuerde que nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Implica no solo hablar, sino el razonamiento, la inteligencia, el poder creador y la revelación viva de Dios que existía desde antes de la creación del universo. Y el verbo era con Dios, denota una relación íntima, personal, cara a cara con el Padre. Eso es lo que implica, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con el Padre. Eso es lo que denota una relación íntima, personal y cara a cara. Muestra que el verbo, Jesucristo y Dios Padre, también son personas distintas, dos personas distintas pero inseparables en comunión eterna. Antes del registro de los tiempos, antes que hubiera tiempo, Jesús y su Padre eran uno en esencia y compartían por igual el atributo de la eternidad. Hermanos, esto no es como dicen por ahí los testigos de Jehová, por ejemplo, que Jesucristo es la primera creación de Dios. No, hermanos. Está más que claro. Y no, nada más como para compararlo, vamos a ir un momentito a Colosenses. Hermanos, Jesucristo no es una creación. Él es Dios, de la misma sustancia que el Padre. Y vamos a ir a dos pasajes que nos lo muestren. Vamos a ir a Colosenses, al capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo
vamos a leer desde el versículo 15. Y dice, Él, dice Pablo, Él es la imagen. Él es la imagen. ¿Quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la representación, es quien le revela. Y después viene el primogénito de toda creación. Entonces dicen los señores estos de los testigos que ahí está, ve, él es el primogénito, él es el primer ser creado. El problema está en la traducción de esa palabra para ellos. Esta palabra, al traducir la palabra primogénito, lo que significa es preeminente. Aquí no está haciendo referencia a primer ser creado. Ahora, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque esa misma palabra está más abajito en el versículo 18. Quiero leerles todo el pasaje para que ustedes vean, digamos, que si yo creo, a partir del versículo 15, si yo creo que Jesucristo es el primer ser creado, yo también tengo que usar esa palabra para el primogénito que vamos a leer en el versículo 18, tengo que usarla también para él como primer ser que murió. Y vamos a ver que ahí es donde se les cae a ellos, digamos, en este sentido, la doctrina. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es el creador de todo, de todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. ¿De qué está hablando? Todo el ejército celestial. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Él no solamente es el creador, sino que también es el que las sostiene, el que las sustenta. Y aquí viene la caída doctrinal de estos señores. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Y dice aquí, el primogénito de entre los muertos. Entonces, si yo uso esta palabra como primer ser creado, también tengo que usar aquí el primogénito entre los muertos, el primero que murió. Tengo que traducirla de la misma forma. No puede ser que primogénito arriba signifique primer ser creado y abajo signifique otra cosa, preeminencia. No, hermanos, hay que tomar el contexto. Y aquí donde dice el primogénito de los muertos, también está hablando de él es el preeminente de entre los muertos. ¿En qué sentido? En cuanto a la resurrección. Él venció la muerte. Entonces, vea qué interesante. Si nosotros lo usamos como el primero, el primer ser en morir, Jesucristo no es el primer ser que muere. ¿Quién es el primer ser que murió? Abel. Abel. No es Jesús. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, cómo se cae esta doctrina falsa de esta denominación? Entonces, hermanos, dice, y vea cómo termina el pasaje. El 18 dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Él es el preeminente sobre la creación. Él, digámoslo así, él es digamos, para usar otra palabrita acá, el supremo sobre la creación. Hermanos, no está hablando aquí de primer ser creado. Entonces, nuevamente, volviendo acá, dice, y el verbo era con Dios, denota una relación íntima, personal y cara a cara con el Señor, muestra que el verbo y Dios Padre son personas distintas pero inseparables en comunión eterna. El verbo era Dios, aquí nos afirma contundentemente
la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo es Dios. El Verbo comparte la misma esencia y deidad del Padre. Tenemos ahí, recordamos algún otro versículo ahí que nos habla de esto, ¿sí? Tenemos a Hebreos, podemos ir a Hebreos al capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, vamos a ver desde el versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí lo tienen, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. En Romanos capítulo 1, versículo 20, nos dice que la naturaleza eterna de Dios y su poder eterno son revelados a través de la creación. La naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados a través de la creación. Todos los hombres ven y entienden este aspecto de la naturaleza de Dios por el testimonio de diversos aspectos del orden creado. Hermanos, nosotros solo tenemos que echar nuestra mirada alrededor y ver, hermanos, el sol, ¿por qué no nos calienta, hermanos, más de la cuenta y nos quema, nos achicharra? ¿Por qué la lluvia desciende, hermanos, en las cantidades que la tierra lo necesita? ¿Por qué usted siembra una semillita y sale un árbol, sale una planta y da fruto? La naturaleza eterna de Dios y su eterno poder, revelados a través de su creación. Cuando hablábamos el otro día, ¿cuántas galaxias hay? ¿Cuántas galaxias hay? Conocidas, conocidas. 2 billones. 2 billones de galaxias, donde cada galaxia tiene más de 300 millones de estrellas. Ese es nuestro Dios. Y donde 1 billón es 1 millón de millones. 1 billón es 1 millón de millones. Imagínense, y hay 2 billones de galaxias. Esa es la inmensidad de nuestro Dios. El sol y los cuerpos celestes continúan en sus órbitas siglo tras siglo. Las estaciones vienen y van en su tiempo programado. Los árboles producen hojas en primavera y las pierden en otoño. Año tras año estas cosas continúan y nadie puede detenerlas o alterar el plan de Dios. Todo esto da fe del eterno poder de Dios y su plan para la tierra, porque Él mismo lo sustenta. Un día Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ellos, como Él, continuarán hasta la eternidad. Y nosotros que pertenecemos a Cristo a través de la fe, continuaremos también por la eternidad, hermanos, compartiendo la eternidad de nuestro Dios, a cuya imagen nosotros fuimos creados. En consecuencia, hermanos, antes de que cualquier cosa llegara a ser, Dios ya estaba en existencia. Él creó el tiempo para su creación, pero Él es eterno. Hermanos, y esto es algo maravilloso, es algo precioso. Yo, digamos, ahora en la tarde que estudiaba, reflexionaba acerca de la eternidad de Dios. Hermanos, imagínense un presente continuo en la eternidad. Hermanos, usted a la eternidad
usted va a llegar a adorar y alabar al Señor eternamente. No hay tiempo ya. Hermanos, en el cielo no se duerme. En el cielo es un presente continuo. Es una vida continua. No hay cansancio. Allá no hay cansancio. No necesitamos dormir. Hermanos, y digamos así, ¿por qué? Porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios continuamente, en un presente continuo, indivisible, como hablábamos ahora. Qué precioso, qué precioso, hermanos. Veamos algunos pasajes en las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Isaías capítulo 26, versículo 4. Capítulo 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente. Un sinónimo de eternamente. Eternidad es perpetuidad. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Eterna. Tu misericordia es para siempre. Es eterna, hermanos. Por eso David podía confiar en el Señor. Él decía antes de escoger un castigo para mi vida, una reprimenda para mi vida, yo lo dejo en manos del Señor que tiene misericordia. Mientras que si yo me pongo en manos de los hombres, no hay misericordia. La misericordia de Dios es para siempre, hermanos. No desampares la obra de tus manos. Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Primero Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es eterna. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna. Eterna, hermanos. Y qué verdad esta de este versículo de Pedro, hermano. Toda carne es como la hierba. Aquí está hablando, hermanos, de lo que realmente somos. Hermanos, nosotros hay veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, no nos permite darnos cuenta de eso. Pero los más grandes hombres de Dios, ellos reconocían quién eran, menos que polvo y ceniza, menos que un perro muerto, menos que un gusano de la tierra, menos que nada, decía Nabucodonosor, somos menos que nada. Toda carne es como la hierba, se seca, y toda la gloria del hombre como la flor, toda la fama del hombre, los hombres más famosos que han habido, hermanos. La flor se cae, la gloria del hombre cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Esto es maravilloso. Salmo capítulo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio
de tu justicia. Eterno es todo juicio de tu justicia. Hermanos, por eso hay muchas personas, digamos, nosotros, bendito sea el Señor, que hoy conocemos los atributos de Dios. Ha sido, digamos, el tema prácticamente de estas prácticamente 32 lecciones que llevamos. Y eso nos debe llevar a reverencia. Hermanos, cuando usted entiende, ahora podemos entender por qué nosotros, porque, digámoslo así, estábamos condenados. ¿Por qué nosotros estábamos destinados al fuego eterno? ¿Por qué nosotros estábamos bajo la ira de Dios? Porque hemos pecado, hemos transgredido contra un Dios trascendente, contra un Dios infinito, contra un Dios eterno. Hemos trascendido, hermanos, contra un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por esa razón, así como Él es trascendente, infinito, inmutable, eterno, así nuestro pecado también se contabiliza como eterno delante de Él. Por eso para nosotros, hermanos, fuera de Cristo no hay salvación. Eso es lo importante de entender los atributos de Dios, hermanos, porque nos hace reconocernos quiénes somos verdaderamente y quién es Él. ¿Y quién es Él? El Nuevo Testamento también presenta la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y a quién está haciendo referencia este pasaje? A nuestro Señor Jesucristo. El que era, el que es y el que ha de venir. En, Aquí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ustedes ven que aquí se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo la eternidad, descomponiéndola en los tres tiempos. También en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Para siempre. Y es interesante, hermanos, porque ya nosotros ahorita, digamos que hemos visto los atributos. Imagínense ustedes también. Por ejemplo, ya hemos hablado en otras ocasiones de que hay personas que llegan y dicen que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan esa doctrina? Es el mismo Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él es inmutable. Ya usted conoce que Él es inmutable, no cambia. Entonces, ¿por qué dice que el Dios del antiguo, es que el Dios del antiguo es un Dios bravo, es un Dios enojón, es un Dios iracundo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de gracia? Es el mismo Dios y la misma gracia del Nuevo Testamento en la misma gracia del Antiguo Testamento. O no lo ven ustedes en el jardín del Edén. Yo veo la gracia de Dios desde el jardín del Edén, donde Dios, una vez que el hombre cayó, el Señor extiende su mano, Génesis 3:15, y le predica el Evangelio. De hecho, Adán y Eva lo creyeron, porque si no hubiese sido así, Dios no hubiera hecho su sacrificio
no hubiera sacrificado un par de animales y hubiera derramado su sangre por el pecado, en representación de lo que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo, y dice que los vistió con las pieles de los animales, los vistió con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos lo creyeron, ellos lo creyeron. Vemos la gracia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Y el Señor pudo haber matado a Adán ahí, físicamente, de una vez, y se termina con todo. Pero el Señor lo mató espiritualmente, pero le ofreció su gracia. Y es exactamente lo mismo que el Señor hace hoy con nosotros. Exactamente lo mismo. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hermanos, Dios está fuera del tiempo. Y el estar fuera del tiempo, para que nosotros, hay veces nos cuesta imaginarnos esto un poco. Estar fuera del tiempo es como si una persona desde lo alto de una torre viese continuamente pasar un desfile. Esa persona que está en esa torre, que está ahí en el 10º piso, esa persona está viendo el desfile de principio a fin. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. Esa persona, mientras que, digámoslo así, mientras que los que van pasando por la calle, o sea, esa persona lo ve todo el desfile. Mientras los que van pasando por la calle, hermanos, solo alcanzan a ver lo que está inmediatamente delante de ellos o detrás de ellos, que ese es el caso nuestro. Hermanos, Dios está fuera del tiempo. Nosotros somos productos terminados de Dios. Él conoce el principio y conoce el fin de la historia. Ese es nuestro Dios, el eterno Dios. Bueno, estamos aquí finalizando con los atributos. La próxima semana vamos a iniciar un nuevo modulito en cuanto a la creación del hombre. ¿Cuál fue el propósito de Dios para crear al hombre? ¿Y qué pasó después? Digámoslo así, como parte de los fundamentos de la fe. Vamos a orar y si hay alguna dudita, alguna consulta, alguna inquietud, con mucho gusto aquí nos podemos quedar, nos podemos quedar. Vamos a despedir el estudio. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor, precioso y bendito, Señor, por este viaje, Señor, en que tú nos has llevado, Señor, a través de tu naturaleza, Señor, a través de tus atributos, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque esto solo puede llevarnos a reverencia, Señor. Solo nos lleva, Señor, a postrarnos delante de ti, a humillarnos delante de ti, ante todo lo que tú eres, Señor, ante todo lo que tú has hecho, Señor, ante todo lo que tú representas para nosotros, Señor. Eres el soberano Dios del universo, Señor. Eres el inmutable Dios, eres el eterno Dios, el trascendente Dios, Señor, el inminente Dios, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, Señor, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de sabiduría, Señor. Eres el infinitamente justo, perfecto, Señor. Santo, 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 Señor. Eres el Dios de ira también, Señor. Eres fuego consumidor, Señor. Dios celoso, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, por revelarte a nosotros, Señor. Porque esto nos lleva, Señor, a relacionarnos de una manera, Señor, más correcta contigo, Señor. Más a como tú la quieres, Señor. Gracias una vez más. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Cuídalos, bendícelos, llénalos de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Acampa ángeles alrededor de ellos, Señor. Y continúa tú, Señor, recibiendo la gloria en todo, porque solo te pertenece a ti. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.